El miércoles 4 de julio de 2012, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, por sus siglas en inglés, anunció el descubrimiento de la partícula de Dios, también conocida como bosón de Higgs, en honor a Peter Higgs, quien propuso esta teoría hace 48 años. Esta partícula es considerada como la clave para entender la estructura fundamental de la materia y el inicio de la masa de todas las demás, a través del rompimiento espontáneo de su simetría desatado 1 × 10⁻³ segundos después de la gran explosión o Big Bang. La importancia de este descubrimiento es que esta partícula constituye el último ingrediente que faltaba para completar el modelo estándar, el cual explica la composición de las partículas elementales, o sea, las que no pueden dividirse en otras estructuras más simples, y las interacciones que existen entre ellas. Estas partículas se clasifican en leptones, que significan partículas livianas, y la más conocida es el electrón. O bien se pueden clasificar en quarks, que constituyen los componentes básicos de la materia. Veamos ahora la estructura de las unidades fundamentales de la materia conocidas hasta el momento, los átomos. En el siglo XIX, John Dalton postuló la versión moderna de la teoría atómica, afirmando que los elementos estaban constituidos por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos y que todos los átomos de un elemento determinado son idénticos, pero diferentes de los átomos de todos los demás elementos. Con base en esta teoría, es definido el átomo como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Mediante la experimentación, los científicos han establecido que un átomo está formado por partículas subatómicas dentro de las que se encuentran los protones con carga positiva y localizados en el núcleo del átomo, los neutrones que no poseen carga y que se encuentran localizados también dentro del núcleo, los electrones cargados negativamente, encontrándose girando en espacios definidos como nubes electrónicas alrededor del núcleo. De acuerdo a las investigaciones realizadas para descifrar la estructura atómica, se pudo establecer que los protones tienen una carga de más 1.6022 por 10⁻⁻19 coulombs y una masa de 1.6726 por 10⁻⁻24 gramos. Los neutrones tienen una carga de 0 y una masa de 1.674 por 10⁻⁻24 gramos, y los electrones que cuentan con una carga de menos 1.600 por 10⁻⁻19 coulombs y una masa de 9.10 por 10⁻⁻28 gramos, la cual se cree fue originada por el bosón de Higgs, recientemente descubierto en la investigación de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Los protones y los electrones determinan las propiedades químicas de un elemento, mientras que los neutrones no participan en los cambios químicos en condiciones normales. Todos los átomos se pueden identificar por el número de protones y de neutrones que contienen, para lo cual se usa esta forma aceptada para denotarlo. Se coloca el símbolo del elemento en el centro y en la esquina superior izquierda se coloca el número de masa que aparece en la imagen, como letra A. Y en la parte inferior izquierda se coloca el número atómico representado por la letra Z, como se escribe en esta imagen también. Entonces, el número de masa A es igual al número total de neutrones más el número total de protones presentes en el núcleo de un átomo de un elemento, tal y como lo dice esta fórmula, o lo que es igual la suma del número atómico Z más el número de protones. El número atómico Z es igual al número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones para equilibrar las cargas. Por lo tanto, el número atómico también indica el número de electrones, tal como lo muestra la segunda fórmula.
Veamos ahora algunos ejemplos. El hidrógeno tiene un número de masa igual a 1 y un número atómico de 1 también, tal y como puede verse en la tabla periódica de los elementos. Entonces, ¿cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene el hidrógeno? Del número atómico, el cual es 1, podemos decir que tiene un protón y por lo tanto un electrón también, para equilibrar las cargas dentro del átomo. Del número de masa, que es la suma de protones y de neutrones, y que en este caso es también 1, podemos despejar el número de neutrones, restando del número de masa el número de protones que obtuvimos del número atómico. De esta operación nos queda que el número de neutrones es igual a 0, por lo que podemos concluir que el hidrógeno de masa 1 no tiene neutrones en su núcleo, en donde solamente encontraremos un protón y un electrón en la nube circundante, tal y como se muestra en la figura. Veamos otro ejemplo. El carbono con masa atómica 12 y número atómico 6, de lo cual podemos obtener que contiene 6 protones en el núcleo y 6 electrones girando alrededor de este. Restándole al número de masa 12 los 6 protones, nos queda que este átomo tiene 6 neutrones en su núcleo también. En resumen, el átomo de carbono de masa 12 tiene 6 protones, 6 neutrones en su núcleo y 6 electrones girando alrededor de este en espacios definidos o nubes electrónicas, tal como se representa en la figura. Pero no todos los átomos de un elemento determinado tienen la misma masa. La mayoría de elementos en la naturaleza cuentan con 2 o más isótopos, los cuales se definen como átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Entonces tenemos, por ejemplo, el hidrógeno, del cual existen 3 isótopos. El primero, el cual ya vimos, cuenta con una masa de 1, llamado hidrógeno. Otro isótopo con masa de 2, llamado deuterio, con lo cual ya se cuenta con un protón y un neutrón en el núcleo, manteniéndose igual el número de electrones. El tercer isótopo de masa 3, llamado tritio, tendría un protón y 2 neutrones en su núcleo y también un electrón alrededor de este. Así también el uranio tiene 2 isótopos comunes en la naturaleza, uno con número de masa 235, el cual se utiliza en reactores nucleares y en bombas atómicas, y el otro con número de masa de 238.